Nube de tormenta 1-1, aquí Weaver, contesta, cambio. Aquí Weaver, contesta, cambio. ¿Hay algo? Nada. ¡Contacto, contacto! ¡Alto al fuego! ¿Walker? Lo siento, Weaver.
Mayday, Mayday. Aquí Líder Ghost. ¿Me recibe alguien? Te recibo, Líder Ghost. ¿Quién es? Una amiga. He cogido la radio de un Ghost. ¿Ese Ghost aún respira? Líder Ghost, puedes seguir al conejo. O correr con la Reina Roja. Informe de situación. Eso puede esperar. Están curando a tu hombre. Sigue el rastro que hay tras las ruinas antiguas. Tu objetivo está en las montañas, entre dos cascadas. Entendido. Líder Ghost, cierro.
¡Mierda! Si han sobrevivido al accidente, no sobrevivirán a este lugar. Esta es la zona de pruebas de la que he oído hablar. Me pregunto qué demonios probar. ¡Mierda! ¡Contacto con...
te doy. Pasa para allá.
No te muevas de ahí. ¿Quién eres? Me han invitado. ¿Y vosotros quiénes sois? Otro más. Puedes darte la vuelta y regresar montaña abajo. Las cosas están algo tensas, ¿sabes? Ten cuidado con lo que haces con tu arma. Está prohibido disparar en Erewhon. ¿Y qué es Erewhon? La cueva. Así la llamamos. Entra. Loki. Loki. ¿Qué es este lugar? Me alegro de verte. ¿Tienes información? Chicos, ¿estáis bien? Somos los que quedamos de nuestro transporte. Sin radio, sin drones. Entre los dos tenemos 2 fusiles y 8 cargadores. Esta gente tiene agua y algunos suministros. Tío, ¿has visto este sitio? La leche. Es increíble. Sí. Parecen buena gente, más o menos. Pero aún nos atan muy corto. ¿Sabéis qué derribó nuestros helicópteros? Ni idea. Pero está claro que ahí fuera hay enemigos. Me topé con fuerzas enemigas que se hacen llamar Wolves. ¿Sabéis con quién estamos tratando? De momento tratáis conmigo. ¿Eres quien está al mando aquí? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta a mi cargo. Soy Nomad, oficial al mando de esta operación. Por operación, supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo, compórtate. Solo intento averiguar por qué un puñado de hombres se ha tirado desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la Marina cerca de la costa. Y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron para averiguar qué había pasado. Lo siguiente que sabemos es que derribaron nuestros helicópteros. Y casi la mitad de mis hombres han muerto. Lo único que sé es que hubo como un golpe militar. Sentinel, el contratista militar, ha impuesto la ley marcial, usando el método de pisar el cuello del que no la cumple. Skeltec sigue desarrollando equipo de alta tecnología, como siempre. Solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skell anunciaba. ¿Dónde está Jace Skell? Ah, el mismísimo jefe de Skeltec. No lo hemos visto, pero sus drones están vigilando estas islas. ¿Así que crees que está detrás de esto? No sabemos por qué.
Vale, intentaré averiguarlo. Una cosa más a la lista. Ahora, ¿puedo ver a mis heridos? Sí. Uno de tus hombres debe descansar, pero no se calla. Intenta que se calme. Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. Me puse a discutir con un soldado de Sentinel y pensaba que iba a sacar el arma y pegarme un tiro allí mismo. ¿Qué cojones le pasa a esa gente? Yo estuve en el ejército y muchos compañeros se unieron a Sentinel. Estaban en misiones en Estados Unidos, protegiendo bancos y cosas así. Era una empresa de seguridad. Supongo que es en África y Oriente Medio, donde las cosas se ponen turbias. Añade a Aurora a esa lista. No sé quién coño son, pero una cosa han dejado clara. La vida humana no les importa una mierda. Solo quieren dinero, dinero y violencia.